Génesis. Capítulo 11. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que, al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí. Y empezaron a decirse, cada uno al otro: vamos. Hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo les sirvió de piedra, pero el betún les sirvió de argamasa. Entonces dijeron: vamos. Edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación dijo Jehová: mira. Son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer. Pues, ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos. Bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Arpaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Arpaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selá. Y después de engendrar a Selá, Arpaxad continuó viviendo 403 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Selá vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Eber. Y después de engendrar a Eber, Selá continuó viviendo 403 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Eber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. Y después de engendrar a Peleg, Eber continuó viviendo 430 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Peleg siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reú. Y después de engendrar a Reú, Peleg continuó viviendo 209 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Reú siguió viviendo 32 años. Entonces llegó a ser padre de Seruc. Y después de engendrar a Seruc, Reú continuó viviendo 207 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Seruc siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. Y después de engendrar a Nacor, Seruc continuó viviendo 200 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Nacor siguió viviendo 29 años. Entonces llegó a ser padre de Taré. Y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Taré siguió viviendo 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán. Y esta es la historia de Taré. Taré llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Harán murió mientras estaba en compañía de Taré su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor procedieron a tomar esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor fue Milcá, la hija de Harán, el padre de Milcá y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril. No tenía hijo alguno. Después de eso Taré tomó a Abraham su hijo y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai su nuera, la esposa de Abraham su hijo, y estos salieron con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán y se pusieron a morar allí. Y los días de Taré llegaron a ser 205 años. Entonces murió Taré en Harán.